Hola a todos, soy Regina Vargas y tengo 79 años. Hoy les voy a contar una historia que cambió mi vida para siempre, una historia que, aunque dolorosa, me enseñó la lección más valiosa de todas. ¿Alguna vez se han sentido completamente solos, incluso cuando creían tener a su familia cerca? ¿Han experimentado la cruda verdad de que, a veces, las personas que más amamos pueden ser las que más nos decepcionan? Pues eso me pasó a mí. Y lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Cuando me llevaron de urgencia al hospital después de una caída terrible, pensé que mi familia estaría allí, pero cuando abrí los ojos en esa fría habitación de hospital no había ni un solo rostro familiar a mi alrededor. Ni llamadas, ni flores, solo la fría indiferencia flotando pesadamente en el aire. Habían decidido que ya no era necesaria, que ya no valía la pena el problema, pero lo que ellos no sabían era esto. Esa misma noche, mientras yacía allí sola, tomé una decisión. Una decisión tranquila, deliberada, que lo cambiaría todo. Y cuando llegó el momento de leer los documentos, se enfrentaron a una sorpresa que jamás olvidarían. Si esta historia resuena con tu alma, si alguna vez te has sentido invisible o subestimado, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la prueba de que la edad es solo un número y que la verdadera fuerza reside en el espíritu inquebrantable. Y al final, te haré una pregunta que te dejará pensando. Mi nombre es Regina Vargas y tenía 79 años el día en que todo cambió. Había pasado mi vida como enfermera, primero en el bullicioso hospital de una gran ciudad, luego en una clínica más tranquila en un pueblo, donde la vida se movía más despacio y la gente aún se conocía por su nombre. Después de jubilarme hace 5 años, me había adaptado a un ritmo que me sentaba bien: la jardinería, el voluntariado en la biblioteca local y ver el mundo pasar desde mi porche bañado por el sol. Esa mañana había comenzado como cualquier otra del sol de principios de otoño, se colaba por la ventana de la cocina, pintando todo con una luz cálida y somnolienta. Me había preparado un desayuno sencillo: huevos revueltos, tostadas con un toque de mermelada, y pasé una hora regando las plantas del porche trasero. Había una frescura en el aire que anunciaba la llegada del otoño, y sonreía al pensar en sacar mis suéteres favoritos pronto. Dentro de la casa, olía ligeramente a cera de limón y canela, restos de la limpieza del día anterior. Decidí que era el día perfecto para abordar el ático. Un proyecto que había estado posponiendo todo el verano. Había cajas viejas allí, llenas de recuerdos que no había tocado en años: los trofeos de secundaria de Ernesto, las pinturas de dedos de Sofía de cuando era niña, mi propio diploma de la escuela de enfermería, aún enmarcado en madera de nogal agritada. Fui a buscar la escalera del garaje, sintiéndome un poco tonta por mi determinación de manejarlo todo yo sola, pero siempre había sido independiente, incluso después de que Ernesto falleciera. Incluso después de que Sofía y los nietos se mudaran a 3 estados de distancia. Me las arreglaba sola. Colocó la escalera debajo de la trampilla del ático y subí con cuidado, un escalón a la vez. Ignorando el ligero dolor en mis rodillas, la puerta del ático se abrió fácilmente y me metí en el espacio polvoriento, tosiendo ligeramente por el aire rancio. La bombilla de arriba parpadeó con un zumbido obstinado. Vi la caja que quería, escondida en un brinco lejano, y me dirigí hacia ella. Con cuidado de pisar solo las vigas de madera, trabajé lentamente, revisando fotografías antiguas, edredones gastados, una colección de aparejos de pesca de Ernesto, de los que no había tenido el corazón de desprenderme. Pasó una hora antes de que me diera cuenta de lo cansada que estaba. Mis rodillas me dolían y la parte baja de mi espalda gritaba en protesta cada vez que me inclinaba. Decidí bajar una última caja antes de dar por terminado el día. Equilibrando el recipiente de cartón en mis brazos, retrocedí lentamente hacia la escalera. Mi talón encontró el primer peldaño y comencé mi descenso centímetro a centímetro. No sé exactamente qué pasó después. Tal vez mi pie resbaló, tal vez mi equilibrio falló. Tal vez la caja se movió lo suficiente como para desequilibrarme. Todo lo que sé es que el mundo se inclinó bruscamente, los bordes de la trampilla del ático girando ante mi vista, y luego no hubo nada más que engravidez, seguido de un impacto brusco y abrasador. El dolor explotó en mi lado izquierdo, irradiando hacia afuera como una onda de choque. La caja se estrelló a mi lado, derramando décadas de recuerdos por el suelo. Por un momento no pude moverme, no pude pensar, solo pude yacer allí jadeando, parpadeando contra la luz aguda e intrusiva de arriba. En algún lugar de la niebla, me di cuenta del latido en mi cadera. Un dolor profundo hasta los huesos que me revolvía el estómago. El instinto me dijo que algo estaba roto. Años de enfermería me habían enseñado el lenguaje de las lesiones, y esto no era un simple esguince o un moretón. Luché por alcanzar mi teléfono celular.
que se había caído de mi bolsillo durante la caída y ahora yacía fuera de mi alcance. Cada movimiento enviaba nuevas punzadas de dolor a través de mi cuerpo. Las lágrimas empañaron mi visión mientras me arrastraba hacia el teléfono. Finalmente agarrándolo con dedos temblorosos, llamé al 911, mi voz apenas un graznido, y logré darles mi dirección antes de que el dolor me abrumara de nuevo. Los paramédicos llegaron rápidamente, fueron amables y eficientes, hablándome en tonos bajos y tranquilizadores mientras me estabilizaban la pierna y me levantaban en la camilla. Agarré la gorra de pesca de Ernesto en mi mano, una cosa ridícula a la que aferrarse, pero no podía soltarla, mientras me subían a la ambulancia. La realidad comenzó a asimilarse. Necesitaría cirugía, estaría postrada durante semanas, tal vez meses. Sería vulnerable, pero a través de la niebla del dolor y el miedo, un pensamiento se elevó por encima de todo lo demás. Un pensamiento reconfortante en ese momento. Sofía vendría, traería a los nietos, se sentaría junto a mi cama, tomándome la mano, contándome historias tontas para hacerme reír a pesar del dolor. Miguel refunfuñaría, pero también aparecería, porque la familia hace eso, el uno por el otro. Esa creencia me acunó durante el viaje en ambulancia. Durante la prisa de la sala de emergencias, a través del frío escozor de las agujas intravenosas y la vertiginosa niebla de las radiografías, cuando me llevaron a una habitación de hospital, pequeña, estéril y zumbando con una actividad tranquila, seguía mirando hacia la puerta, esperando que se abriera en cualquier momento para ver el rostro preocupado de Sofía asomándose. Pero pasaron las horas y la puerta permaneció cerrada. Las enfermeras entraban y salían, ajustando monitores, revisando los signos vitales, ofreciendo sonrisas educadas y profesionales. El cielo exterior pasó del oro de la tarde al púrpura amoratado, luego al negro profundo y indiferente de la noche. Todavía nadie venía. Me quedé dormida y me desperté. La morfina amortiguando los dolores más agudos, pero no el dolor más agudo que me roía el corazón. A la mañana siguiente, me di cuenta de que, la creencia a la que me había aferrado, la certeza de que, la familia siempre vendría cuando se la necesitara, era tan frágil y rota como el hueso de mi cadera. Y en algún lugar muy dentro de mí, algo comenzó a endurecerse, una realización, un ajuste de cuentas. Me habían dejado sola, pero no estaría indefensa. No más. ¿Qué harías tú si te encontraras en mi lugar? Abandonada y vulnerable. ¿Te rendirías o encontrarías una fuerza que no sabías que tenías? Sigue escuchando porque mi historia apenas comienza y lo que descubrí sobre mí misma te sorprenderá. La habitación del hospital parecía aún más fría a la mañana siguiente. Las paredes blancas y estériles reflejaban la luz gris del amanecer, haciendo que todo se sintiera blanqueado y delgado. Como una fotografía dejada demasiado tiempo, al sol, yacía inmóvil, sintiendo el peso rígido de las mantas sobre mis piernas, el dolor de mi cadera rota, un rugido sordo y constante bajo la niebla de la medicación. Las enfermeras iban y venían con ritmos tranquilos y practicados, ajustaban mi gotero intravenoso, revisaban mis signos vitales. Murmuraban preguntas sobre mi nivel de dolor. Respondía con asentimientos o palabras sencillas, conservando mi energía. Mi cuerpo estaba cansado, pero era el vacío dentro de mí lo que me agotaba más. Cada vez que la puerta se abría, cada vez que se acercaban pasos por el pasillo, una pequeña chispa de esperanza saltaba en mi pecho, solo para extinguirse con un doloroso silbido cuando era solo otra enfermera, otro camillero, otro extraño, con un portapapeles. A media mañana, me di cuenta de que estaba esperando algo que no iba a suceder. Ni visitas, ni flores, ni llamadas. Giré ligeramente la cabeza sobre la almohada rígida y miré la silla vacía junto a mi cama, la que siempre ponían allí para los seres queridos. Se sentaba allí como un monumento a mi soledad. Un recordatorio de lo que debería haber sido y no fue. Al otro lado del pasillo podía oír risas. Una gran familia se había reunido en la habitación de otro paciente. Sus voces brillantes y musicales, superponiéndose de esa manera caótica y afectuosa que tienen las familias. Oía a un niño pequeño preguntar si podía empujar la silla de ruedas de su abuela. Oía a una hija explicar una nueva receta que había probado. Oí la voz de un hombre, probablemente el hijo del paciente, bromeando con que colaría pizza porque la comida del hospital era un crimen. Esos sonidos eran un cuchillo que se clavaba profundamente en los lugares blandos que creía protegidos. Aparté la cara de la puerta, parpadeando con fuerza contra el repentino escozor en mis ojos. Los recuerdos flotaban a la superficie sin ser invitados. Sofía a los 6 años. Subiendo a la cama conmigo la mañana de Navidad, chillando por los regalos. Sofía a los 14, enfurruñada porque la obligué a quedarse en casa a estudiar en lugar de ir a una fiesta. Sofía a los 21, con su toga y birrete, lágrimas de alegría corriendo por su rostro, mientras me abrazaba más fuerte que nunca. Ya había estado allí para cada rodilla raspada, cada desamor.
cada triunfo. ¿Dónde estaba ella ahora? Traté de ser razonable. Tal vez estaba ocupada. Tal vez Miguel necesitaba el coche. Tal vez los niños tenían práctica de fútbol o un proyecto escolar o cualquier otra cosa que pareciera urgente en ese momento. La vida era complicada, lo sabía. Había vivido lo suficiente como para entender lo fácil que las buenas intenciones se veían engullidas por las exigencias diarias. Pero la razón no podía ahogar la verdad. Si hubieran querido venir, habrían venido. Si yo hubiera importado lo suficiente, habrían estado aquí. La comprensión se posó sobre mí como una manta pesada, asfixiante y fría. La enfermera entró con mi bandeja de almuerzo. Un trozo pálido de pollo, una cucharada de puré de papas que parecía más pasta y unas tristes judías verdes nadando en agua tibia. Lo dejó con una sonrisa de compasión, preguntó si necesitaba alumas y luego se escabulló. No toqué la comida. En cambio, miré por la ventana, observando a un cuervo pavonearse por el alféizar, sus plumas negras brillantes bajo la débil luz del sol. Se detuvo. Ladeó la cabeza hacia mí y luego se fue en un aleteo de alas. El silencio, después de que se fue, se sintió absoluto. Alrededor del mediodía intenté llamar a Sofía. La llamada fue el buzón de voz después de 2 timbres. Dejé un mensaje, mi voz cuidadosa y ligera, diciendo que esperaba que estuviera bien, que me encantaría verla si tenía tiempo. No mencioné el dolor. No mencioné la soledad. Envolví mi necesidad en cortesía y la envié como un frágil barco de papel en un mar tormentoso. Pasaron las horas sin respuesta. Más tarde, una enfermera trajo una tableta ofreciéndome ayuda para hacer una videollamada con la familia si quería. Le di las gracias y dije que no. No podía soportar sentarme allí mirando una pantalla en blanco, fingiendo no darme cuenta de que nadie respondía. Al anochecer, las risas al otro lado del pasillo se habían silenciado. Los visitantes se fueron, prometiendo volver mañana. Los pasillos del hospital se vaciaron y el mundo exterior se desvaneció en la oscuridad. Yacía allí, escuchando el zumbido de las máquinas, el lejano traqueteo de un carrito siendo empujado por el pasillo, los anuncios amortiguados de la estación de enfermeras. La soledad era una cosa viva ahora, acurrucada en los rincones de la habitación, presionando contra mis costillas con manos invisibles. Les había dado todo, mi tiempo, mi apoyo, mis sacrificios. Y cuando llegó el momento en que los necesité, no por dinero, no por favores, solo por su presencia, habían desaparecido. Tal vez pensaron que siempre estaría allí, una figura permanente, inmutable y eterna. Tal vez pensaron que tenían tiempo, pero ahora lo sabía mejor. Sabía lo rápido que el tiempo podía agotarse. Yaciendo allí en la oscuridad, tomé una decisión, no por ira, ni siquiera por dolor, sino por una comprensión, fría y clara. No los esperaría más, no robaría por migajas de su atención. Si iba a reconstruir mi vida, sería en mis propios términos. Y comenzaría esta noche. La habitación vacía me había enseñado algo que ninguna conferencia, ninguna discusión, ninguna súplica podría haber hecho. Me había enseñado que, a veces tienes que cerrar la puerta tú misma, no para castigar a los demás, sino para proteger lo poco que te queda de ti misma. ¿Alguna vez te has sentido así, al borde de un cambio radical, sabiendo que la única persona en la que puedes confiar eres tú mismo? Si es así, déjame un comentario. Y prepárate. Porque lo que hice la mañana siguiente cambió el juego, por completo. No te lo querrás perder. A mañana siguiente, una luz tenue se filtraba por las persianas del hospital pintando rayas pálidas en el suelo pulido. Llevaba despierta mucho antes de que las enfermeras hicieran sus rondas, mucho antes de que los carritos de desayuno traquetearan por los pasillos. Miraba al techo, escuchando el pitido constante del monitor junto a mi cama, sintiendo cada segundo estirarse interminablemente. El dolor en mi cadera era manejable ahora, amortiguado por la medicación, pero el dolor dentro de mí se había agudizado durante la noche. Afilado en algo frío y claro, el silencio de la habitación me oprimía y por primera vez no lo aparté. Dejé que se asentara en mi piel, en mis huesos, en los espacios que habían sido vaciados por años de expectativas equivocadas. Fue en ese silencio donde la comprensión me golpeó, no como un lento amanecer que se arrastra por el horizonte, sino como un rayo repentino y cegador. No me olvidaron, eligieron quedarse lejos. No era una cuestión de horarios ocupados o mal momento. No se trataba de emergencias o accidentes. Era una elección deliberada y cruel en su informalidad. Eligieron su conveniencia sobre mi necesidad, eligieron su comodidad sobre mi dolor, y al hacerlo, me habían mostrado exactamente dónde me encontraba en la jerarquía de sus vidas. Pensé en todos los años que había pasado uniendo sus vidas, con hilos invisibles cuidando a los netos en un instante, escribiendo cheques para cubrir facturas que no podían pagar, cocinando comidas
ofreciendo consejos que rara vez eran escuchados, pero siempre esperados. Pensé en las vacaciones pasadas como anfitriona cuando hubiera preferido descansar, los cumpleaños recordados con regalos elegidos cuidadosamente y pagados con una pensión cada vez más reducida. Los ánimos susurrados durante sus momentos de duda. Nada de eso había sido suficiente para conseguir una visita cuando estaba rota y sola. Nada de eso había sido suficiente para justificar una sola vigilia junto a mi cama. El peso de esa verdad se posó pesadamente sobre mi pecho, pero debajo de él algo más se agitó. No era ira, ni siquiera era tristeza, no de la manera que esperaba. Era claridad, aguda, vigorizante, innegable. Toda mi vida había creído que el amor significaba dar sin llevar la cuenta, sacrificar sin esperar, nada a cambio. Había construido mi valor en torno a ser indispensable, invisible en mi apoyo, pero siempre presente en mi lealtad, y les había enseñado, a través de cada acomodación silenciosa, que siempre estaría allí, sin importar lo poco que me ofrecieran a cambio. Pero el amor sin respeto no era amor en absoluto. Era servidumbre, era borrado. Recordé a Ernesto, la tranquila dignidad que había llevado a lo largo de su vida, la forma en que me había mirado a los ojos cada vez que me agradecía algo, incluso algo pequeño. Él me había visto, él me había valorado. Ahora me daba cuenta de lo raro que había sido ese regalo, lo fácil que había asumido que se duplicaría en las generaciones siguientes. Giré ligeramente la cabeza sobre la almohada y miré el diario de cuero que estaba sin abrir en la mesita de noche. Había sido un regalo de Ernesto en nuestro 40 aniversario de bodas, un lugar para escribir sueños, había dicho, para todas las aventuras que aún no habíamos vivido. Había escrito en él esporádicamente a lo largo de los años, listas de lugares que quería visitar, recetas que quería probar, libros que quería leer. Después de la muerte de Ernesto, las entradas se habían vuelto más melancólicas, más hipotéticas. Ahora, mirándolo a la fría luz de la mañana, lo veía de otra manera. No era un libro de contabilidad de posibilidades perdidas. Era un plano. Era un recordatorio de que mi vida no había terminado simplemente porque otros se habían ido. Era una declaración de que todavía tenía opciones. Me moví ligeramente, haciendo una mueca por el fuerte tirón en mi cadera, y alcancé el diario. Mis dedos rozaron el suave cuero, y por un momento, simplemente lo sostuve, sintiendo su peso. Su promesa. Luego lo abrí en una página en blanco. Con el bolígrafo del hospital, dejado por una enfermera, comencé a escribir. No con la letra pulcra y cuidadosa que solía reservar para cartas y listas, sino con trazos audaces y amplios. Escribí lo que quería. Escribí lo que ya no toleraría. Escribí lo que construiría para mí misma, sin disculpas, sin compromisos. Las palabras brotaron de mí crudas y urgentes, formando un mapa de regreso a mí misma. Cuando terminé, dejé el bolígrafo y cerré el diario, sintiendo una extraña ligereza posarse sobre mí. No era felicidad, todavía no, pero era el comienzo de algo mejor que la felicidad. Era liberación. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, no por despecho, ni siquiera por venganza, sino por una simple y profunda comprensión de que mi vida era mía. Esa noche, cuando la enfermera de turno vino a revisar mis signos vitales, le pregunté si podía traerme al notario público del hospital. Su mirada de sorpresa fue un pequeño triunfo. ¿Qué crees que? Le pedí al notario. ¿Un testamento? ¿Una nueva dirección? ¿O algo mucho más audaz que cambiaría el destino de mi familia para siempre? La respuesta te dejará sin aliento. No te vayas porque el final de esta historia es solo el comienzo de mi verdadera libertad. La enfermera, una joven amable llamada Elena, parpadeó. ¿Un notario, señora Vargas? ¿Está segura? Son casi las 10 de la noche. Asentí con firmeza, completamente segura, querida. Es urgente. Elena, aunque visiblemente curiosa, asintió y salió. No pasó mucho tiempo antes de que regresara con un hombre de mediana edad, con gafas y un maletín, que se presentó como el señor Morales, el notario de guardia del hospital. Su expresión era de cansancio, pero profesional. ¿En qué puedo ayudarla, señora Vargas?, preguntó, abriendo su maletín y sacando unos formularios. Lo miré directamente a los ojos. Quiero hacer un cambio en mi testamento, señor Morales, y quiero que sea efectivo de inmediato. Su ceño se frunció ligeramente. Entiendo. ¿Hay algo específico que le gustaría modificar? Sí, dije. Mi voz sorprendentemente clara y fuerte. Quiero desheredar a mis hijos y nietos. El señor Morales se quedó inmóvil. Elena, que estaba ajustando mi goteo, dejó caer una pinza con un pequeño tintineo. El silencio en la habitación se hizo denso. Señora Vargas, dijo el notario, recuperándose. ¿Está segura de su decisión? Es un paso muy significativo. Nunca he estado más segura en mi vida, respondí.
He pasado mi vida dando, sacrificando, y cuando más los necesité, no estuvieron. Ni una llamada, ni una visita, nada. Mi patrimonio no será para quienes me abandonaron en mi hora más vulnerable. El notario, con una expresión de asombro apenas disimulada, comenzó a tomar notas. Le expliqué mis deseos con precisión, mi casa, mis ahorros. Todo lo que había acumulado durante una vida de trabajo duro iría a una fundación local que apoyaba a ancianos desamparados y a un refugio de animales. Quería que mi legado fuera para aquellos que realmente lo necesitaban, no para quienes ya lo tenían todo y no valoraban nada. El proceso duró casi una hora. Firmé los documentos con una mano temblorosa, pero con una convicción inquebrantable en mi corazón, cuando el señor Morales se despidió, dejándome con las copias firmadas. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. No era venganza, era justicia. Era la afirmación de mi propia valía, era la declaración de que mi vida y lo que dejara atrás sería un reflejo de mis valores, no de las expectativas de otros. Elena regresó poco después con una taza de té de hierbas. Señora Vargas, ¿está bien? Se ve diferente. Sonreí, una sonrisa genuina que no había sentido en días. Estoy perfectamente, Elena. De hecho, me siento mejor que nunca. La mañana siguiente, cuando Sofía y Miguel finalmente aparecieron en mi habitación, con excusas balbuceantes sobre el tráfico y los compromisos, los recibí con una calma que los desarmó. No hubo reproches, no hubo lágrimas, solo una fría cortesía. Les informé de mi decisión, de la existencia del Nuevo Testamento. Sus rostros pasaron de la sorpresa a la incredulidad, luego a la furia. Intentaron argumentar, suplicar, pero yo era inamovible. Mis decisiones son mías, les dije. Así como las suyas fueron suyas cuando decidieron no venir. Fue el momento agridulce. Doloroso, sí. Ver la verdadera cara de mis hijos, pero también liberador. ¿Te imaginas la cara de mi familia cuando se enteraron de mi decisión? ¿Crees que me arrepentí? La verdad es que no. Y lo que pasó después te mostrará por qué. Sigue conmigo, porque la parte más inspiradora de mi historia está por venir. Después de esa confrontación en el hospital, la relación con Sofía y Miguel, y por extensión con mis nietos, se volvió inexistente. No hubo más llamadas, ni visitas, ni siquiera un intento de reconciliación. Y, para mi sorpresa, no sentí el vacío que había temido. En cambio, sentí una ligereza. Una libertad que nunca antes había experimentado. Mi recuperación física fue lenta, pero mi espíritu volaba. Las enfermeras y los fisioterapeutas se convirtieron en mi nueva familia. Sus sonrisas genuinas y su atención constante eran un bálsamo para mi alma. Me di cuenta de que la verdadera conexión no se mide por la sangre, sino por el cuidado y el respeto mutuo. Cuando finalmente regresé a casa, no estaba sola. Una maravillosa asistente de salud, una joven llena de energía llamada Carmen, venía a ayudarme con las tareas diarias y mi rehabilitación. Con ella, mi casa volvió a llenarse de risas y conversaciones significativas. Empecé a redescubrir mi pasión por la jardinería, transformando mi patio trasero en un oasis de colores y aromas. Los vecinos, que antes solo me saludaban con un gesto, ahora se acercaban a charlar, a pedir consejos sobre sus propias plantas, a compartir una taza de café en mi porche. Me convertía en la abuela del jardín del vecindario, y me encantaba. Pero mi verdadera transformación no fue solo personal. Recordando mi decisión en el hospital, me puse en contacto con la Fundación para Ancianos Desamparados y el Refugio de Animales que había nombrado en mi testamento. No quise esperar a mi muerte para hacer una diferencia. Comencé a donar una parte de mis ahorros regularmente y, tan pronto como pude moverme con más facilidad, empecé a hacer mi tiempo como voluntaria. En la fundación, escuchaba las historias de otros ancianos, muchos de ellos sin familia, y les ofrecía la compañía y el consuelo que a mí me habían negado. En el refugio, acariciaba a los animales abandonados, sintiendo la calidez de su amor incondicional. Descubrí que ayudar a otros, especialmente a los más vulnerables, llenaba un vacío en mi corazón que ni el dinero ni las posesiones podrían haber llenado jamás. Mi vida, que antes giraba en torno a las expectativas de mi familia, ahora se centraba en mi propio bienestar y en el impacto positivo que podía tener en el mundo. Aprendí a decir no sin culpa, a priorizar mi paz, a disfrutar de la soledad sin sentirme sola. La sabiduría de mis 79 años me susurró que la felicidad no es un destino, sino un viaje, y que a veces, para encontrarla, hay que soltar lo que ya no te sirve. Incluso si eso significa soltar a las personas que creías que eran tu mundo. Mi casa, antes un lugar de espera silenciosa, se convirtió en un faro de actividad, de risas, de propósito. Organizaba pequeños talleres de jardinería para los niños del vecindario. Compartía mis recetas con Carmen y sus amigas, y cada noche, antes de dormir, escribía en mi diario, no sobre lo que había perdido, sino sobre todo lo que había ganado.
¿Te atreverías a tomar una decisión tan radical para recuperar tu propia vida? ¿Qué crees que es lo más importante para encontrar la felicidad en la vejez? Comparte tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Y no te pierdas el mensaje final, porque es la clave de todo. Así que aquí estoy, a mis 79 años, más plena y feliz que nunca. Mi historia no es un cuento de hadas, no hay príncipes ni finales perfectos. Es una historia de resiliencia, de autodescubrimiento y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la paz interior, en las conexiones genuinas y en la capacidad de encontrar propósito, incluso en los momentos más oscuros. La lección más grande que me llevo de todo esto es que la vida es un regalo y cada día es una oportunidad para reescribir tu propia historia. No importa la edad que tengas, no importa lo que hayas perdido. Siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Para mí, ese comienzo llegó en la soledad de una habitación de hospital, cuando decidí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más. Mi vida es mía y la estoy viviendo a mi manera, con alegría y gratitud. ¿Y tú qué harías si tuvieras la oportunidad de reescribir una parte de tu historia? ¿Qué te detiene? Me encantaría saber tu opinión. Por favor, déjame un comentario aquí abajo y cuéntame qué parte de mi viaje te tocó más o qué lección te llevas para tu vida. Me encanta leer sus mensajes. Y si esta historia te inspiró, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal para no perderte más historias como la mía, y compartirla con alguien que creas que necesita escucharla. Hasta la próxima, mis queridos amigos.